De sus ojos, vamos a orar. Padre amado, te damos la gloria a ti, oh Yahweh de los ejércitos. Te pedimos, Señor, que en su infinita misericordia usted nos permita recibir esta tu palabra, que podamos nosotros atesorarla en el corazón, Señor, y que así como está escrita, Padre amado, usted me permita transmitirla, Señor, que sea usted usando mi boca y no palabra de hombre, Señor. Te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Hoy anhelamos estar a cuentas contigo, oh Dios de Israel. Gracias, Señor, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Amados hermanos, ahí tienen ustedes en sus manos. Vamos a estudiar hoy la palabra del Señor en Mateo capítulo 9. Y vamos a ver una palabra maravillosa que se encuentra en esta parte del libro del Dios de Israel, sobre los milagros que hacía el Mesías y que hoy anhela el Señor hacerlos en nuestro corazón. Amén. Amén. Mateo capítulo 9 dice la palabra del Señor. Verso 1. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús sus pensamientos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque es más fácil decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado potestad tal a los hombres. Amén. Miren qué bello esto. Cuando leemos este mismo versículo, pero en Marcos y en Lucas, nos damos cuenta que el paralítico bajó por un techo. Estaba tanta la gente aglomerada al lado del Mesías, que los amigos del paralítico, la única solución que hallaron fue subirse arriba de la casa y bajarlo en todo el medio de la reunión. Amén, amén. Y este es el Señor que hoy quiere hacer un milagro en tu vida y traerte salvación y vida eterna. Amén. Y una de las cosas que no nos deja recibir lo que el Señor quiere darnos es el pecado que nos separa de la gloria del Dios de Israel. Amén. Luego dice el verso 9, aparece el llamamiento de Mateo, uno de los discípulos. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció, mire hermano, que llama la atención, porque hoy el Señor está llamando a muchos a que le sigan, y no quieren escuchar el mensaje. Había tanta presencia. Toda la deidad, dice Isaías 11:2, los 7 espíritus del Señor están sobre Jesucristo, sobre Yeshua. Amén, amén. Y él solamente pasó y le dijo a Mateo: sígueme. Y eso fue suficiente para que Mateo se levantara y dejara ese trabajo, ¿verdad?, de cobrador de impuestos, y siguiera con el Señor. Verso 10. Aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, y he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido y se sentaron junto con él a la mesa, con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y pues, y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén, amén. ¿Qué pasaba con los fariseos? Los fariseos eran las personas, los sacerdotes, los pastores de hoy en día, que enseñaban la ley de Dios. Y ellos, ¿qué hacían? A un cojo no lo dejaban entrar porque era una persona maldita. A un leproso no lo dejaban entrar a la iglesia porque era una persona maldita, ¿verdad? Entonces el pecador estaba distante. Ellos eran las únicas personas, según ellos, que no pecaban. Y el Señor les dijo: aprended esto, quiero misericordia, y he venido por el pecador. Porque dice la palabra que no hay ni uno solo justo en la tierra. Todos hemos pecado. Amén, amén. Y hemos sido destituidos de la gloria de Dios.
Por eso el Señor está haciendo un llamado hoy, ¿verdad? A que cada uno de nosotros pueda rendir su corazón al Señor. Dejar ese camino ancho que nos lleva a la perdición eterna. ¿Para qué? Para que podamos venir al camino estrecho que es la salvación en el Mesías Yeshua. Amén. Entonces, lo primero que hacían era, bueno, y ese no es Jesús que hace sentado con ese poco de ladrones ahí y ese poco de personas pecadoras. Y el Señor, como sabía lo que ellos pensaban, recuerde algo, nosotros podemos engañarnos entre nosotros mismos. Pero lo que nosotros estamos pensando, el Señor lo conoce. El Señor les dijo, ¿por qué pensáis así si yo lo que quiero en ustedes es misericordia? Y yo he venido por el pecador. ¿Para qué? Para así como un día me sacó a mí, ¿verdad?, de ese lodo cenagoso de mucho pecado, también cada uno de nosotros pueda tener esa hermosa oportunidad. Amén. Amén. La pregunta sobre el ayuno, verso 14. Entonces vinieron a los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de boda tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Ellos estaban diciendo, los fariseos oraban así en las plazas públicas que la gente los escuchara. Señor, gracias porque yo ayuno 3 veces a la semana y no soy como ellos. Esa era la oración de ellos, ¿verdad? Porque eran unos hipócritas. Pero el Señor le dijo, no pueden los discípulos míos ayunar porque están con el novio. Él es el novio. ¿Y quién estando con el Mesías va a estar en ayuno? El ayuno es aflicción del cuerpo, del alma, del espíritu, ¿verdad? Cuando nosotros estamos en ayuno, no es lo primero que se debilita es la carne. ¿Por qué? Porque usted está dejando de consumir alimento y está en oración para el Señor. Amén, amén. Ahí es donde logramos sujetar la carne, que usted no se levante temprano y no se tome el tinto, que no se tome el desayuno, sino que esté doblando rodillas. Ahí se sujeta la carne y el espíritu. Por eso Jesucristo, el Mesías Yeshua dijo, hay demonios que solamente pueden salir con ayuno y oración. Porque hay potestades demoníacas. Solamente pueden salir con ayuno y oración. Por eso algunas personas que están en oración, pero si no se someten al ayuno, nada va a pasar. ¿Sí? Entonces llega el Mesías y le dice, ellos están conmigo, yo soy el novio. Y ellos tienen que estar gozosos. Imagínense, estaban con Jesús, por donde pasaba Jesús había milagros. No había leproso que no se sanara. ¿Sí? Amén. Amén. Verso 16. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira el vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Ustedes y yo somos ese odre, amado hermano. Amén, amén. Y el Señor anhela echar vino nuevo en nuestras vidas. Pero si nosotros mantenemos en esa condición de pecado, en esa condición que no nos queremos separar de lo que el Señor nos está diciendo que nos separemos, ¿qué va a pasar? Que el Señor no va a traer nada nuevo a su vida. Amén. Y el tiempo de juicio que nosotros estamos viviendo es para reorganizar las ideas, para nosotros entender que tenemos que estar en santidad. Porque los juicios no pueden sorprender a su iglesia en pecado. Eso es lo que quiere el enemigo, que cuando el juicio del Señor suceda, usted esté en medio de la droga, del alcohol y de todo aquello que lo separa de la gloria de Dios, de la mentira, del adulterio. Amén. Amén, amén. Dice el verso 18, mientras él decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos, y es aquí. Bueno, antes del verso 20, este hombre se llamaba Jairo y era un fariseo, una persona importante del pueblo que enseñaba la ley de Dios. Pero era un hombre que no tenía en el corazón al Señor, simplemente letra muerta, ¿verdad? Sabían mucho de la Biblia, pero no tenían amor al prójimo. Sabían mucho de la Biblia, pero no tenían el apoyo a las viudas, a las necesitadas, ¿verdad? A las personas de escasos recursos. Ellos no extendían su mano al huérfano. Y ese hombre tenía fe en su corazón y sabía que era el Mesías.
y le dijo, nada más pon tu mano en ella, ¿verdad? Y será salva mi hija. Amén, amén. Luego dice el verso 19, se levantó Jesús y le siguieron los discípulos. He aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente el borde de su manto, seré salva. Amén, amén. Pero Jesús, volviéndose y mirándole, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Esto es tan bello, amado hermano, que esa mujer, si usted lee Marcos 5 y Lucas 8, se va a dar que esa mujer cuenta que esa mujer tenía 12 años de un flujo de sangre que no paraba. Y dice la palabra en Lucas 8 y en Marcos 5, ahí está la referencia para que usted lo pueda consultar, que esa mujer había gastado todo el dinero que tenía, es decir, era una mujer muy adinerada y no había podido parar. Ustedes saben lo que es una mujer sangrando 12 años. Pero había tanta fe en ella que ella dijo, simplemente tocaré el borde de su manto. Había mucha gente alrededor de Jesús. Y yo sé que apenas toque el borde de su manto voy a ser salva. Amén, amén. Y así fue, amado hermano. Hoy lo invito a que usted pueda tener también esa fe, a que usted sea parte del pecado para que el Señor haga cosas maravillosas en su vida. Y sobre todo pueda traer salvación y vida eterna. Amén. Amén, amén. Verso 23. Al entrar Jesús en la casa del principal, ¿cuál es el principal? Jairo. El principal, viendo a los que le tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó la mano de la niña, y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Amén, amén. Amén. Hoy sigue el mismo Dios levantando muertos, amado Amén, hermano. amén. Gloria a Dios. Y hoy el Señor anhela traer esa salvación porque muchos han muerto espiritualmente y el Señor quiere traer esa restauración eterna. Escuche bien, eterna. Amén, Una amén. restauración Gloria a Dios. eterna. Donde usted antes estaba en la droga y hoy no. Donde usted estaba antes en el alcohol y hoy no. En donde usted antes estaba en el adulterio y hoy no. Eso es lo que el Señor quiere traer a nuestros corazones. Que podamos estar preparados, amado hermano, para esta salvación tan hermosa. Para que podamos estar luego disfrutando del milenio, 1000 años con el Señor, en donde no habrá pecado, en donde no habrá enfermedades. Amén. Dice el verso 27. Pasando Jesús de allí, siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo, ¿creéis que yo puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe, os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos y Jesús le encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Pero ellos salieron divulgando la fama de él por toda la tierra. Miren qué bello y maravilloso. Hoy nosotros tenemos que testificar, Señor, yo antes estaba en toda clase de pecado y tú has libertado mi vida. Tú me has hecho una mujer, un hombre nuevo. Eso es lo que nosotros tenemos que decir a toda voz, corriendo a todo el mundo. ¿En qué estábamos antes para que podamos ser testimonio? Había un hombre que terminó siendo uno de los 12 discípulos, que es Tadeo, lo conocemos en la Biblia como Tadeo. Tadeo nació ciego. Y dice la palabra que se preguntaban, Señor, ¿por qué nació el ciego? ¿Quién pecó, él o sus padres? Y el Señor dijo, no, ni él ni sus padres. Él nació ciego para que yo me gloríe en él. El Señor reciba toda la gloria. Y dice la palabra que escupió y agarró barro, arena, e hizo lodo con sus manos. Y se lo untó en los ojos a Tadeo, que había nacido ciego. Y le dijo que se fuera a enjuagar en un tanque que le decían Siloé, detrás o alrededor de la iglesia, de la sinagoga. Amén, amén. Y ese hombre fue y se limpió el lodo y fue libre. Sus ojos se abrieron, amado hermano. Entonces hoy el Señor anhela traer sanidad a nuestras vidas. Hoy el Señor anhela poder traer restauración y vida eterna. Amén. Amén. Dice el verso 32,
Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado y echaba fuera el demonio. El mudo habló y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios echa fuera a los demonios. Miren, cuando hay alguien que no tiene el Espíritu Santo, van a rechazar el verdadero mensaje. Cuando hay alguien que no tiene el Espíritu Santo, cuando vean un siervo del Señor, ese está loco. Mira, ven, por eso es que está loco ahora de tanto leer la Biblia. ¿Saben por qué? Porque en él está el espíritu del enemigo y no distingue el Espíritu Santo. Amén. Amén. Si a Jesús, dice la palabra, le decían que él echaba demonios por el demonio, ¿qué le podrán decir a sus siervos? Como me decían hoy a mí en las redes, me decían: bueno, ¿y tú no tienes otra cosa que decir? Pues no hay otra cosa que decir, hermano, porque si usted no se prepara para lo que viene, el Señor no va a poder traer salvación y vida eterna. Pero muchos están siendo como Tomás, tendrán que ver para poder creer. Y ahí es donde habrá la perdición y el crujir de dientes. Amén. Amén. El verso 35, amado, ya para terminar, dice que la mies es mucha. ¿Qué significa eso? Dice la palabra: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino y sanando a toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a su discípulo: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obrero a la mies. Amén. ¿Sabe qué significa eso, amado hermano? Allá afuera hay muchas almas que se están perdiendo. Y mientras alguno de ustedes siga distraído en el pecado, el Señor no va a poder usarlo para rescatar esa alma. Porque ¿cuál es la tarea de nosotros? ¿Sabe, hermano? Yo estaba en drogas y mire, el Señor restauró mi alma. Hermano, yo era alcohólico, yo era drogadicto, yo tenía problemas de adulterio, yo tenía esto, tenía lo otro, y el Señor rescató mi alma. Yo le invito a que usted reciba al Señor en el corazón. Amén. Por eso el Señor decía: rogar al Padre que mande más obreros, porque la mies es mucha, ¿verdad? ¿Qué estaba viendo ahí el Señor? Estaba viendo mucha gente perdida, y estaba viendo que eran poquitos los que estaban con el Señor, eran poquitos los que habían decidido seguirle. Y lo mismo es hoy, amado hermano, son poquitos los que dicen: yo me quiero apartar del pecado. El mes de diciembre es un mes muy endemoniado. El mes de diciembre es un mes en donde los niños solamente piensan en los deseos de la concupiscencia, en la masturbación, los padres en el alcohol, en la droga, en la vanidad. ¿Sí ve lo que el enemigo está haciendo? Solamente accidentes, muertes de personas prematuras. ¿Por qué? Porque el espíritu inmundo busca que las personas salgan a conducir vehículos, motos, bicicletas en estados de embriaguez. Como lo conversábamos ayer, ¿verdad? Yo soy natural de Venezuela, y en Venezuela se acostumbra a beber del 1 al 31 todos los días. Y lamentablemente el alcoholismo es un instrumento que Satanás está usando. ¿Para qué? Para que haya muertes prematuras, amado hermano. Y son almas que se van sin la salvación eterna. Hoy el Señor nos está llamando una vez más, como nuestra tarea todos los días de ser atalayas, a que vengamos al camino angosto. Amén. Amén. Porque tenemos que darnos cuenta que el pago de la muerte, el pecado, es la muerte eterna. Y ninguno puede decir: a mí me fue bien en el alcohol, súper bien. A mí me fue bien en la droga. A nadie, hermano. El pecado destruye la vida, destruye la familia. Amén. Yo le invito a que pueda cerrar sus ojos. Vamos a orar por este mensaje. Padre amado, te damos la gloria a ti, Señor. Que sea usted, Padre, trayendo convencimiento de verdad, de pecado, de juicio sobre todas nuestras vidas, Señor. Te pedimos perdón una vez más. Y te pedimos que nos ayudes a hacer de ti una prioridad en nosotros, Señor. Que tú seas nuestro único camino y la prioridad sobre todas las cosas, sobre toda persona. Así es, Señor, damos las gracias. En el nombre de tu Hijo amado, Yeshua el Mesías, Jesucristo, te lo pedimos, Señor. Ten en cuenta, Padre,
nuestras vidas y tenga Amén. misericordia usted de nosotros y de nuestra familia. En el nombre, sobre todo nombre, Jesucristo, Yeshua el Mesías. Amén Amén. y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor.